Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Bueno, feliz sábado, hermanos. Estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos, en este caso de forma virtual. Esto me hace acordar mucho lo que pasamos el año pasado, en donde también tuvimos un periodo de virtualidad a través de cultos, culto de oración también, y deseando que Dios nos siga protegiendo, nos siga bendiciendo y cuidando de esta pandemia, en las cuales ya existe la vacuna. Estamos un paso más adelante que el año pasado, pero sin duda también que tenemos muchas pruebas en las cuales Dios nos va a fortalecer y nos va a cuidar a través de su misericordia y de su amor. Oramos por todos los hermanos que están padeciendo estas enfermedades, familiares quizás también, amigos, ¿no? Y oramos por todas esas personas también que quieran estudiar la palabra del Señor, que puedan seguir estudiando la palabra del Señor para confortar su espíritu y de esa forma también su físico. Hoy es un sábado especial. Ustedes saben que estamos teniendo ayuno y oración. Seguramente muchos hermanos están participando en esta jornada, en la cual Dios también muestra su misericordia y amor a través de sus bendiciones. Y deseamos que el Señor pueda interceder en las vidas de cada uno de ustedes, que podamos entender el amor que Él tiene para cada uno con nosotros y que también podamos disfrutar de su amor, que eso es importantísimo. No entender, es imposible casi entender el amor de Dios, pero poder disfrutarlo absolutamente se puede hacer. Y en este sábado también especial, si no hubiese esta virtualidad, me hubiese tocado estar en el templo predicando a través de la planilla, ¿no?, que se arma de predicación, pero bueno, estamos aquí a través de esto. Y había una jornada especial para este sábado, que era la repartición de los libros. Entonces la iglesia iba a estar involucrada en poder repartir los libros y repartir esperanza, como siempre decimos. Que dicho sea de otra forma, es lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿no? Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo y en mi generación. Y justamente
sermón habla de esta misión. La misión del pueblo de la esperanza se llama el sermón de esta mañana. Y quizás muchos, me incluyo, hace mucho tiempo que estamos en la iglesia, hace mucho tiempo quizás estamos predicando del Señor, y por ahí vemos que el tiempo pasa, pero el Señor aún no regresa. Y muchas veces pensamos, como dice Pablo, ¿no?, que muchos lo tienen por tardanza, pero en realidad es por su amor y misericordia que Él espera que todos seamos llamados al arrepentimiento y a ser salvos también. Pero yo quería compartir con ustedes en esta mañana la misión del pueblo a través de Apocalipsis. Previamente vamos a leer en Mateo, el capítulo 28, los versículos del 16 al 20, que dice, como título tienen la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso versículo, qué hermosa misión nos dejó Jesús antes de ir al cielo, que es compartir con cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros amigos, parientes, familia, lo que tengamos cerca, el Evangelio. Y Apocalipsis aborda esta misión a través del mensaje de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14. Y quiero que busquemos Apocalipsis 14, donde vamos a encontrar esta misión que Jesús nos dejó a través de Juan, ¿no?, el discípulo amado de Jesús. Y voy a leer del versículo 6 en adelante, en donde dice el mensaje de los 3 ángeles, 14:6. Dice que en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y de los santos ángeles y el Cordero. Y dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es impresionante cómo Dios acá puede revelar el futuro de los que deciden tomar decisiones eternas en favor de Él y los que no deciden seguirlo a Él, sino deciden por el enemigo. La sentencia de muerte, que es perpetua. No va a haber oportunidad para nadie más, sino aquellos que han aceptado el mensaje de Dios y han podido entender el gran sacrificio que Él hizo al entregar su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Cuándo va a pasar esto? Bíblicamente estamos muy cerca. Muy cerca. Dice la Biblia que va a venir la lluvia tardía, en donde el Espíritu de Dios se va a derramar sobre su pueblo. Su pueblo, lleno de Espíritu Santo, va a proclamar este mensaje. Y estamos muy cerca de eso, hermanos.
Quizás, como decíamos al principio, parece que pasan los años, parece que va avanzando cada vez más el tiempo en nuestras vidas y Jesús nos regresa, pero no significa que yo me tengo que quedar quieto. Al contrario, tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para alcanzar a más personas para Jesús. Y los mensajes de los tres ángeles precisamente nos llevan a tener responsabilidades como pueblo del Señor. Nos lleva a poder pensar en el Señor para poder estar activos en la iglesia. Muchas veces uno se pregunta por qué yo tengo que dar el mensaje a los demás si no es mi fuerte, si no me siento cómodo, cómo yo puedo entregar quizás libros cuando yo no tengo la capacidad de ir a golpear la puerta y entregar un libro. Pero esa capacidad te la da el Señor, hermano. Esa capacidad te la puede entregar solamente Él. Y te puede ayudar a fortalecer todas tus debilidades, absolutamente todas. Y podemos ver también que estos mensajes de los tres ángeles se están dando en este momento. Que la Biblia lo compara justamente, vamos a ir a Mateo 24, en donde Mateo 24, 36 dice lo siguiente con respecto a cómo será el mundo. Y yo creo que si lo leemos vamos a coincidir todos, en donde podemos ver que se está cumpliendo absolutamente como Jesús predijo en aquel momento, ¿no? Profetizó sobre lo que iba a pasar antes de su venida. Mateo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy por hoy podemos ver quizás esta normalidad, entre comillas, ¿no? Podemos apreciar que la gente está en cualquier lado menos en los pies de Jesús. Podemos tener consideración de entender que pasan por diferentes motivos y sin duda cada uno tiene sus problemas, sus pruebas y demás. Pero esto no quiere justificar la, digamos, desobediencia, no justifica la distancia que podemos tener entre nosotros y Jesús. Entonces, el primer mensaje angélico, en Apocalipsis 14 volvemos, y vamos a releer nuevamente, que dice 14:6: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Acá nos está llamando el primer ángel a observar a Dios como soberano, como rey, como todopoderoso, como creador. Nos lleva nuevamente hacia la creación de Él, donde nos dice que Él trabajó 6 días, pero en el séptimo descansó. Ustedes saben que el sello de Dios, hermanos, y lo creemos por fe y por lo que la Biblia dice, que es el sábado. El sábado es el que hace que el pueblo de Dios, más el testimonio de Jesucristo, sea el remanente de aquel tiempo. Durante la historia podemos ver o podemos entender que Dios siempre tuvo su remanente, a pesar de que su pueblo, el escogido por Él, Israel, siempre tendía a hacer lo malo, siempre de lo malo había un remanente separado por el Señor, que siguiese hasta estos últimos momentos. Y yo creo que somos nosotros. No es por tener orgullo de eso, no es por enaltecerse, sino porque Dios me permite que yo participe en estos últimos momentos de la historia. Entonces podemos utilizar métodos nuevos para poder predicar, para poder hablar de Dios a otras personas. Podemos encontrar, digamos, nuevas formas de hablar del Evangelio, pero no cambiar lo que el Evangelio es, el Evangelio eterno. No podemos tener una nueva forma de predicar el Evangelio, porque el Evangelio lo hizo Jesús en aquel tiempo y es perpetuo, como dice Apocalipsis. Entonces debemos procurar dar ese mensaje como Dios nos permite que lo demos. Muchas veces
creemos que la iglesia tiene que estar, digamos, embellecida para atraer gente, cuando la iglesia no tiene que embellecerse, sino que la iglesia tiene que dar el mensaje que Dios dejó. Nuestra iglesia tiene que permanecer firme ante las amenazas del enemigo. Voy a leer puntualmente lo que dice aquí este párrafo que dice: la adoración no tiene por objetivo agradar a la congregación. Su objetivo es agradar, dar culto y reverenciar a Dios. ¿Cuánta verdad encontré en esta frase? Muchas veces quizás entendemos que tenemos que agradar a los que están quizás sentados en los bancos, a los feligreses. Mi adoración no tiene que ser hacia ellos, hacia mis padres, sino tiene que ser ante un ser superior, ante Dios. Esa es la verdadera adoración. Y quizás muchas veces no comprendemos que ese sentimiento es el correcto. Por ahí pensamos otra cosa o queremos implementar cosas que no deberíamos. Por eso la aclaración aquí. En dar el mensaje tal cual como Jesús quiere que lo demos, que es perpetuo, como dice la Biblia, es eterno. El segundo mensaje vamos a leer en Apocalipsis 14:8, que dice lo siguiente: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tremendo. Podemos entender aquí que esta Babilonia ya no es la Babilonia ciudad literal, sino es la Babilonia espiritual que se le dice, o la Babilonia ficticia del Apocalipsis, en el sentido que no es literal. Pero podemos comprender que esta Babilonia siempre tuvo enemistad con el pueblo del Señor. En aquel momento, en la antigüedad, tuvo su enemistad con Israel. Hoy por hoy, esa enemistad es hacia lo espiritual. No es que sea una Babilonia literal, pero el pueblo de Israel sí sigue siendo literal, ese remanente, en donde la Babilonia sigue manifestando su poder en contra del pueblo de Dios. También podemos encontrar aquí en la Babilonia espiritual, la que es, dice que puede tener falsas doctrinas, puede tener falsos mensajes, en donde va a querer romper lo que Dios ha establecido. Y durante la historia podemos ver muchas veces que el mismo enemigo de Dios, Satanás, ha querido permanentemente destruir la misión de Dios, destruir la misión de Jesús. Cuando podemos ver la crucifixión, podemos ver la caída de Adán y Eva, podemos ver muchas veces que ha intervenido en favor de poderes políticos para poder destruir a su pueblo, al mismo Jesús, allá cuando Herodes quiso matarlo en pequeña edad, ¿no? Pero podemos ver que Babilonia todo el tiempo está pensando cómo destruir al pueblo del Señor. Y dice que desde la caída de la Babilonia antigua, Satanás ha procurado controlar el planeta por medio de los poderes políticos, por medio de los poderes en los cuales sabe que hay potencial en el mundo para poder dominar sobre los más pobres, ¿no? Esto ha sido siempre un poco así, los más poderosos contra los más débiles, y siempre los más poderosos son los que imponen sus condiciones. Veamos en Roma cómo pudo establecer su reinado a través del pueblo romano para poder matar a Jesús, ¿no? Y podríamos enumerar varios más, pero si no fuera por intervención divina de Dios, seguramente hace mucho tiempo lo hubiese logrado. También recordemos aquella torre de Babel, en la cual los hombres quisieron llegar al cielo, y si no fuese por la confusión de lenguas, los hombres hubiesen llegado, porque, digamos, tenían sabiduría, tenían también los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces el segundo ángel habla de la prostitución, que apunta a la relación ilícita de la iglesia apóstata con los poderes políticos. Va a llegar un momento en donde la religión popular va a poder vincularse o se va a tener alianzas
con los poderes políticos. Y ahí es donde Satanás va a querer mostrar todo su poder, sabiendo que está limitado porque Dios va a intervenir en favor de su pueblo. El mensaje del tercer ángel comienza diciendo Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces aquí podemos ver que el mensaje del tercer ángel comenzó cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Aquel fue el comienzo del fin. Y hoy podríamos decir que estamos casi en lo que sería el fin de la historia. Allá por 1844, Jesús pasa del lugar santo a santísimo y comienza el mensaje del tercer ángel, en donde nos involucra a nosotros como hijos de Dios de dar ese mensaje. Hoy por hoy quizás vemos que estamos condicionados por la pandemia, que no podemos quizás compartir con hermanos tan libremente como lo hacíamos antes de que existiera el virus, pero sin dudas Dios nos da la herramienta para poder hacerlo si nosotros deseamos hacerlo. Ninguna pandemia va a poder tener la palabra del Señor, porque está escrito, no porque yo lo diga. La palabra del Señor dice que todos van a conocer de Él y que nadie va a poder decir que no se le habló de Dios. Todos, hermanos. Cuando tengamos la convicción de que Dios es el soberano y el poderoso que nos manda a dar el Evangelio, vamos a poder comprender muchas cosas. Yo imagino que cada uno de los que están ahí han tenido su oportunidad de hablar de Dios. Han podido compartir. Y muchas veces nos frustramos porque si empezamos un estudio bíblico, podemos llegar hasta la tercera, cuarta, quinta lección y quizás desisten. Pero eso no es mi preocupación o mi trabajo, eso es del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer lo mío. Si la persona decidió hasta ahí, esperar que el Espíritu Santo obre en ella. Y si es así, te van a volver a llamar para seguir estudiando. Hay que tener la confianza de que cuando uno da la palabra, como dice la Biblia, nunca vuelve vacía. Algo va a generar en esa persona. ¿Quién sabe? No sé. Seguramente quizás Dios te quiera mostrar en algún momento lo que pasó con esa persona, con el mensaje, o quizás nos encontremos con esa persona en el cielo. Amén, que sea así. Y este tercer ángel empieza con esta crisis final, ¿no?, de esta tierra. Empieza a decir lo que va a pasar con los que son impíos, con los que son seguidores de Dios. Hay dos opciones, como dice también en Apocalipsis: caliente o frío, tibio no. No puedo tener un pie de un lado y el otro pie del otro. Tengo que saber decidir. Y muchas veces cuando no decido por Dios, automáticamente estoy decidiendo por el enemigo. No hay un gris. No es que yo porque sea, digamos, buena persona voy a ser salvo si no sigo a Jesús. Hay un error ahí muy grande. Yo puedo ser muy buena persona, pero si no hago obediencia a mi Señor, no voy a estar con Él. Dios me permite a mí ser su hijo siempre y cuando yo decida también serlo. El tercer ángel dirige la atención a todo el mundo y las consecuencias. Rehusar o aceptar el Evangelio eterno y los mensajes divinos que buscan restaurar la verdadera adoración. Por medio de esta iglesia remanente, el tercer ángel está hablando. ¿Quiénes somos? Nosotros, hermanos. Tenemos que cumplir la misión que Jesús nos dejó, como leíamos al comienzo en Mateo 28, del 16 al 20, donde Jesús mismo manda a sus discípulos a que hagan más discípulos y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo hace mucho tiempo que estoy en la iglesia, para la edad que tengo más de la mitad de vida en la iglesia. No he tenido la oportunidad de ser de cuna, quizás ustedes varios tengan ese beneficio de ser de cuna, ¿no?, de que han nacido en la iglesia, pero quizás muchas más personas
tengan más años que yo y tengan más años en la iglesia que yo. Y hemos visto pasar a muchos hermanos en nuestros bancos. Personalmente hablo. He visto pasar a muchos hermanos en nuestros bancos que ya no están en la iglesia. Algunos porque han sido llamados al descanso, otros por decisión propia. Muchas veces los cruzo por la calle, los veo por ahí, nos damos un saludo cordial, pero es como que siempre ponen una barrera, ¿no?, en que no quieren saber mucho de Dios o no quieren saber obedecer al Señor. Y son llamados nuevamente ellos, así como cada uno de nosotros, y deseando que Jesús pueda seguir llamándolo hasta que esté el tiempo de gracia y que ellos puedan tener el arrepentimiento sincero en su corazón de volver a los caminos de Dios. Mi misión en este mundo, o mi propósito también podemos decir, es dar a conocer a Jesús, su testimonio y su ley, los mandamientos. Pensaba mientras yo estudiaba este sermón, lo repasaba muchas veces, y pensaba en la persona que dio a conocer a mi familia de la palabra del Señor. En aquel momento yo era un niño de 7 o 8 años, y había una señora procedente de Chile que vivía en casa. Yo nunca entendí muy bien cómo fue la situación de que ella fuese a vivir a casa, pero estaba en casa, estuvo algunas semanas. Y ella tenía la costumbre de la costumbre de orar siempre antes de almorzar o de cenar, siempre la costumbre. Y uno que no la tenía miraba a esa persona como algo raro, ¿no?, porque nunca había visto eso. Entonces en una ocasión mi mamá le preguntó cuál era el motivo de su oración, y ella decía que siempre agradecía a Dios por los alimentos que ponía en la mesa, porque ella consideraba que Dios era la que estaba bendiciéndola en ese sentido. Pasaba el tiempo y bueno, en un momento comenzaron unas jornadas, me acuerdo de el seminario Apocalipsis allá en la iglesia de Mendoza, en Godoy Cruz. Y mi mamá se interesó porque esta señora iba todas las noches, eran esas jornadas, me acuerdo, largas, no como quizás ahora más cortitas, de 40 noches, algo así. Y bueno, en algún momento mi mamá le preguntó qué hacían y demás, y ahí ella la invitó. Esta señora se llamaba, la verdad que no tengo conocimiento de su realidad en este momento, Balsamina. Y yo pienso, ¿cómo una señora que coincidió ahí en esa casa cuando vivíamos en Mendoza pudo dejar su mensaje? Pudo dar, a través del agradecimiento de los alimentos, un mensaje para muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque quiero leer este último versículo. En Apocalipsis también, en el mismo capítulo 14, 13, que dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muchas veces quizás Dios va a llamar al descanso a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, pero dice que sus obras van a seguir a pesar de estar descansando. Y yo quiero, en el día de mañana, si el Señor me llama al descanso, que lo que yo hice acá en esta tierra, aunque yo ya no esté, de alguna forma pueda seguir su curso. No malinterpretemos esto. El que descansa, descansa en el Señor hasta que Jesús venga. Pero lo que se hizo en esta tierra va a poder seguir a través de otras personas, dando el mensaje del Señor. Que Dios nos pueda utilizar, hermanos, que Dios pueda captar nuestra atención para poder ser buenos obreros en dar el mensaje. Que podamos ser sinceros en nuestros corazones de arrepentirnos de las cosas malas que tenemos, que podamos despojarnos de las mismas, pedir perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, que Él pueda interceder en mi vida de forma favorable para lo demás, no solamente para mí, sino para mi entorno.
Muchas de las bendiciones que Dios entrega en mi vida son para mi entorno, para mis seres queridos, para la misma iglesia. Y muchas de las bendiciones que yo limito a Dios, también limita el mismo entorno. No seamos esas personas que limitan al Señor a entregar las bendiciones, sino que seamos receptores de bendiciones. Te quiero invitar en esta mañana que puedas reflexionar en esto. Que si no tienes la capacidad quizás para poder hablarle a alguien de Dios, orá para que Dios ponga a esa persona en tu vida. Puede ser tu vecino, alguien cercano o alguien lejano, no sé, Dios sabe quién tiene preparado para ti. Ora para que Dios te pueda mostrar el amor de Él para entregárselo a los demás. Y que esta misión que Dios nos dejó pronto se cumpla. Y como decía recién, estamos en el final del final, en los tiempos. Si hacemos una línea de tiempo y acá estamos en el final, estamos muy cerquita. Sería muy cerquita lo que nos falta cumplir. Y la Biblia también dice que todo lo que va a venir se va a hacer, todos los eventos finales va a ser de forma muy rápida, en donde las personas quizá no tengan tanto el tiempo de pensar como lo tenemos hoy. Actuemos con fe, con valor y también con la esperanza de saber que Jesús pronto regresa. Dios les bendiga, hermanos. Voy a terminar con una oración y que podamos seguir disfrutando de este sábado junto al Señor, también junto a nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja de todos los males de este mundo y también del virus. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana donde podemos compartir, Padre, tu palabra, en donde podemos entender que tú nos dejaste una misión para poder hacerla en este mundo, para sentirnos activos también en participar, Padre, de la bendición que nos das a través de la salvación. Porque Jesús murió por mí en la cruz, Padre, y por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a aceptarte cada día, a tomar tu mano y a elegirte en cada momento. Y a aquellos hermanos, Padre, que están separados de ti y alejados, deseamos que tú los sigas llamando. Aquellas personas que aún no te conocen, que tú puedas ponernos en nuestros caminos para poder dar el mensaje que tú quieres. Que siempre sea el mensaje eterno, Padre. El Evangelio eterno y aquel pueblo remanente que guarda tus mandamientos. Quédate siempre con nosotros y guárdanos. Oramos, Padre, no porque merezcamos algo, sino porque sabemos que tenemos un amor incondicional de tu parte y la misericordia también. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Queridos hermanos, tengan un lindo sábado y estaremos en contacto seguramente a través de la virtualidad por un tiempo, ojalá que no sea muy prolongado. Un abrazo grande y que puedan disfrutar también con sus seres queridos.